En efecto, Iván, y vamos a abordar un tema que dio mucho de qué hablar durante el año 2016 y es el proyecto de ley 61 sobre educación sexual y reproductiva, porque la Asamblea se abocaba hoy a discutirlo. Sin embargo, la propuesta fue echada para atrás por el Ejecutivo, que se desvinculó de lo mismo, diciendo que no era una protesta generada por el Ministerio de Educación, una propuesta, corrijo, al tiempo que la Asamblea dice que ha propiciado el espacio, pero que hay dos bandos, un grupo a favor y otro en contra, y ha generado todo esto un clima en el que hay incertidumbre y no está el clima hecho para la discusión. Para abordar este tema está con nosotros Ana Melisa Españó. Ella es de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, es abogada también y nos acompaña esta mañana para platicarnos un poquito al respecto. Primero, ¿es esto cierto lo que dice uno de los diputados de que la Asamblea ha tratado de propiciar el espacio, sin embargo, producto de la discusión de ambos grupos, no se ha podido darle cabida a este proyecto de ley a la sociedad? ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días. En efecto, la Asamblea el año pasado abrió un espacio para que todos los grupos interesados en la temática pudieran dar sus aportes en esta materia. Sin embargo, sí nos causa un poco de molestia el hecho de que se deje entredicho de que la culpa de que esta discusión o que esta ley no pase o pase es por la posición encontrada de dos grupos o dos bandos. Yo creo que eso no aporta nada a la temática. Hay que hacer docencia. Hay que explicarle a la ciudadanía de que existe la legislación pertinente que obliga al Ministerio de Educación a velar porque se dé educación sexual a los menores de edad, a los chicos en los colegios. Es decir, tenemos la legislación pertinente para la materia, pero no se ha hecho una divulgación correcta a la ciudadanía y eso ha causado que esta temática no se discuta de una forma correcta. Es por ello que nos ponemos a pensar cuál era el objetivo, cuál es el objetivo del proyecto de ley 61. Nuestros aportes fueron muy puntuales en el sentido que se eliminara todo tipo de educación obligatoria en educación integral en la sexualidad que abarcaba los temas de derechos sexuales y reproductivos en los menores de edad. A ver, eso es que tu hijo o tu hija pueda ir al centro de salud, pueda atenderse, se le pueda distribuir anticonceptivos y que el padre de familia no tenga conocimiento de ello. Es lo que ustedes creen que está detrás de la propuesta, pero correcto. Yo le pregunto, ayer incluso se hacía referencia en este comunicado que se gira en el que ya está normado por ley que a los estudiantes de colegios públicos o particulares se les debe dar educación sexual y reproductiva. Entonces, si esto ya está normado, ¿cuál es la necesidad de crear una nueva ley para lo mismo? Tenemos más de 8 años preguntándonos esa misma interrogante, es decir, ¿qué necesidad hay de este proyecto de ley? ¿Qué busca este proyecto de ley 61 si ya la legislación la tenemos? Por eso nuestro llamado de atención era específicamente a esos programas obligatorios en ideología de género, el cual sí rechazamos rotundamente. Es un peligro para la sociedad estar haciendo experimentos sociales a nuestros niños que no tienen nada que ver, o sea, su pretexto de una educación sexual quieren implementar una ideología que nada sirve a nuestros hijos. Entonces, la necesidad del proyecto de ley 61, ¿en qué se basa? Si nuestra legislación ya lo contempla. Es por esto que hacemos un llamado de atención a la Asamblea Nacional a fin de que recojan la legislación actual, entiendan que nuestro código de la familia, la ley 4 de 1999, la ley 82 de 2013, que ya existe una ley 29 de 2002 sobre menores embarazadas que fue totalmente modificada, ampliada, mejorada, para que a las niñas que han quedado embarazadas y a los menores que también embarazan se les dé educación, se les dé formación. Es decir, hay mucho material. Sin embargo, Ana Melisa, el sustento de otros grupos que están en pro de este proyecto de ley es que sin embargo, no se practica. El año cerró con alrededor de 29,000 jóvenes embarazadas en edad adolescente. ¿Y qué pasa entonces si se supone que se debe dar esta clase en las escuelas públicas, en los colegios particulares? ¿Dónde está el fallo? Sería interesante, es por ello que sería interesante analizar cuánta información los jóvenes manejan. Porque no es tanto la información, es la formación. Además de que el problema del embarazo adolescente es solamente el síntoma de un engranaje social, es lo que percibimos, pero realmente el embarazo adolescente tiene aristas de violencia, tiene aristas de deserción escolar,
de desintegración familiar. Es decir, hay muchos factores que inciden en el embarazo en la adolescencia, que no es solamente la información, porque sabemos que muchas jóvenes quedan embarazadas incluso habiéndose atendido en los centros de salud para obtener planificación familiar. Entonces, es multifactorial. Es multifactorial y sinceramente nosotros esperamos que el Ministerio de Educación, además de la labor que tiene, realmente aterrice en programas que comulguen la educación sexual con una educación afectiva verdadera, porque eso es lo que está afectando a nuestros jóvenes. Ahora, para que quedemos claros entonces, ustedes como Alianza por la Vida y la Familia u otras organizaciones que han tenido que ver en la discusión, ¿no están de acuerdo con que esto pase en la Asamblea de Diputados, con que se debate este proyecto de ley 61? ¿No es necesario definitivamente? No estamos de acuerdo en que se implemente un solo modelo de educación sexual de forma obligatoria y que ese modelo venga de organismos internacionales como IPPF, etc. En eso es en lo que hemos sido muy enfáticos. No estamos de acuerdo que se implemente un solo modelo cargado de ideología de género. Que venga de afuera, es decir, guías propias. Y que se respete la patria potestad, se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, que se respete la libertad también de cátedra, de pensamiento, la libertad religiosa, es decir, hay muchos aspectos en donde se puede abordar la educación sexual respetando los derechos de los padres de ser los primeros educadores de los hijos, y efectivamente el proyecto de ley 61 coartaba ese derecho. Y es por ello que... ¿Ha sido un alivio que no se vaya a discutir en primer debate nuevamente para ustedes? Realmente no tanto como ha sido un sinsabor, porque sentimos que la Asamblea Nacional no le ha dado el tratamiento efectivo a esta temática, no ha recogido todos los documentos, toda la legislación que nosotros en Panamá tenemos al respecto, y creo que sí se debe contemplar de una manera mucho más amplia en la Asamblea y determinar si es necesario este proyecto de ley o no es necesario. Ayer se decía, pues una vez se indica que ya no se va a discutir en primer debate, que continuarían las reuniones con grupos evangélicos para explicar un poquito más la propuesta. Sin embargo, sí queda ese sinsabor, y es lo que dicen algunos diputados que integran esta comisión, de que no se puede separar la educación, que debe ser algo universal por las creencias religiosas, que hay que despegarlo de esto, de las creencias un poco pues cerradas de algunos padres de familia, y que no entendían dar esa explicación de que pues a algún estudiante se le va a dar esta educación de tal forma porque es católico, a otro así porque es evangélico. ¿Qué le tiene que decir usted a esas personas que creen que es cuestión de religión, que no se quiere impartir la educación sexual? Que es falso, que es falso. Realmente la religión, las creencias de cada quien forman parte del ser humano. Pero cuando se imparte la educación sexual, debe ser una educación que deba incluir todos estos aspectos, toda esta dimensión del ser humano. Pero si en algún momento, y la información científica veraz se le debe impartir al niño. Hombre, en una clase de ciencias naturales, cuando se va a dar al menor, se le va a impartir al estudiante cómo funciona el sistema reproductivo, no se le puede negar esa información. Eso no tiene nada que ver con creencias religiosas. Es decir, el padre de familia tiene que estar anuente que esto es parte del currículo, y es lo que los padres tienen que estar también anuentes de que a los hijos no se les puede tampoco tratar en una burbuja, y no se les puede dar la información de cómo funciona algo tan elemental, de cómo funciona el cuerpo humano. Pero no es que no hace falta en una sola cátedra, es decir, una clase exclusiva para eso en el pensum académico, no dentro de ciencias sociales o dentro de cívica o demás. Es que depende de cómo lo aborde el Ministerio de Educación. Muchas veces se ha tratado la temática de que se dé a través de un eje transversal, ¿no? La educación sexual. Pero debemos tener mucho cuidado cuando me preguntas, cuando choca con las creencias religiosas, etcétera, precisamente es más que nada en el tema de ideología de género. Cuando los padres de familia dicen, hombre, pero yo estoy de acuerdo que se le dé educación sexual a mis hijos, yo estoy de acuerdo que se le dé información, yo estoy de acuerdo de que entiendan toda la temática sobre cómo funciona el cuerpo, pero cuando ya se meten en el área de la ideología de género, el padre de familia, pero es que yo no quiero que se le enseñe eso. Entonces es ahí donde el Ministerio de Educación debe entender de que sí se debe respetar el derecho de los padres de ser los primeros educadores de los hijos. Y es por eso que recomendamos que esa materia, esa temática de ideología de género, pues
no se aborden los textos escolares. ¿Qué hay de las guías del Meduca? Finalmente pues se dijo que Meduca iba a trabajar de manera muy independiente con unas guías para que se pudiera abordar de manera más amplia. ¿En qué ha quedado esto? Tengo entendido, según el comunicado del Ministerio de Educación, que hay una comisión multisectorial, incluso está el MIDES, INAMU, el Instituto Conmemorativo Gorgas y otras instituciones que están planteando una estrategia de cómo impartir la materia de la educación sexual. Me imagino que esa comisión debe velar para ver cuáles son las fallas, en qué es lo que no se está abordando, qué se está abordando, pero sí nos gustaría que pudiesen recibir aportes, especialmente en materia de afectividad, para que se pueda abordar la materia no solamente desde un punto de vista científico, sino el afectivo, los valores familiares, la importancia de la familia. Ese tema es sumamente importante en la educación sexual. Para finalizar y en conclusión, Ana Melisa, este proyecto viene discutiéndose con diferentes nombres, por lo menos desde el periodo presidencial de Martín Torrijos, cuando Rosario Turner era ministra de Salud. ¿Es o no necesaria una ley que aborde este tema? Ya para finalizar, ¿qué es lo que piensa Desde mi punto usted? de vista, no lo es. No es necesario un proyecto de ley porque ya tenemos la legislación pertinente a la materia. Concluimos entonces aplicar lo que se ha dicho en el Código de la Familia, ley de voluntad femicidio. política del Ejecutivo de implementar un programa de educación sexual que sí aborde la familia, aborde los valores, aborde la información científica y veraz para nuestros estudiantes. Ana Melisa Españo ella es abogada, también miembro de la Alianza por la Vida y la Familia, acompañándonos esta mañana para hablar un poquito de este polémico proyecto de ley 61 sobre salud sexual y reproductiva. Con esto...